Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Franklin Vázquez, economista, con quien tenemos temas interesantes que tratar a propósito de varios anuncios de los últimos días, incluyendo el que hizo el Banco Central sobre la inflación interanual. Bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Gracias, buenos días. Soy todo suyo. Bueno. Cuéntenos de este último informe que parece ser positivo. Sí, según lo que dice el Banco Central, la inflación interanual disminuyó a 3.35%, es decir, con relación al año 2023, lo que es un logro del programa monetario y es un logro también del Banco Central desde el punto de vista de lo que es la meta que se está establecido de 4% más o menos 1. Lo que a mí me preocupa, sí, es que seguimos teniendo precios altos en la República Dominicana, porque una cosa es la inflación y otra cosa son los niveles de precio. Franklin, a propósito de eso, había que combinar esos 3.35 de la inflación. La economía cerró 5.1. 5.1. Creo que no se ha dado lo de diciembre todavía, ¿verdad? Faltaría diciembre, pero puede cerrar ahí. Sí, va a cerrar ahí, alrededor del 5%. Pero también el Banco Central ha disminuido la tasa de política monetaria. Creo que está por 4.75. 4.75, ¿qué está? O 5.75. 4.75. No, 5.75. 5.75. Con esos números globales, digamos, ¿cuál es la situación de la economía dominicana? ¿Cómo podemos definir ese cierre para poder definir unas perspectivas hacia este año 2025? Mira, es un buen enfoque de tu parte, porque siendo un año electoral, porque mucha gente pierde la perspectiva cuando termine el año, pero este es un año electoral, este es un año donde las inversiones del sector privado no fueron tan elevadas desde el punto de vista de que había expectativas de unas elecciones, que se sabía quién podía ganar, pero no es totalmente seguro. Entonces las inversiones privadas de alguna manera se ralentizan, y en este caso ocurrió lo mismo que ocurre cada año electoral. Entonces, que tú tengas esos números al final del periodo, al final del 2024, yo creo que se puede catalogar como bueno. Ahora bien, por ejemplo, el caso de la reducción de la política, de la tasa de política monetaria del Banco Central. Yo no entendí mucho hacerlo a finales ya del mes de diciembre. No lo entendí mucho porque normalmente los efectos son con posterioridad, es decir, el encadenamiento hacia adelante sobre el sistema financiero va a estar quizá como un factor de confianza. Está bien, de confianza, pero lo que tú buscas, por ejemplo, con eso es que tener efectos sobre la intermediación financiera, sobre la tasa de interés del sistema financiero, que definitivamente, y es una preocupación que tengo permanente, definitivamente no ha tenido los efectos deseados. Digamos, a pesar de que el Banco Central ha continuado disminuyéndola. La ha continuado disminuyéndola, pero como tú vas al sistema financiero, la tasa promedio sigue siendo alta. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque cuando suben, sí suben. Definitivamente. No, esos son los problemas estructurales que yo, como economista, creo que el problema está en lo que es la estructura del sistema financiero, en donde tú tienes que dos bancos dominan más del 60% de los activos del sistema. Entonces, ahí tú tienes casi un monopolio en términos de lo que son las decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, tú tienes al final de cuentas una asociación de bancos comerciales que son los que deciden de manera conjunta lo que va a hacer. Lo que quiere decir que la competencia en el sistema está en otros elementos que no es la tasa de interés, porque se ponen de acuerdo sobre la tasa de interés promedio que debe tener el sistema. Tú vas de un banco a otro y tú puedes tener una diferencia de 1 punto, 2 puntos, pero la diferencia fundamental... Es casi monopólica la dinámica. Es casi monopólica. Entonces, tú no vas a tener muchos efectos de la tasa de política monetaria. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión en términos de cómo está funcionando. Yo tengo financiamiento en un banco de mi casa y recibí una notificación diciéndome que pronto voy a recibir noticias. Yo digo, debe ser bajita, pero yo sé que no va a ser para bajar, va a ser para porque subir. ellos cada 3 meses hacen una revisión de sus tasas de interés, tanto pasiva como activa. El punto también es, Laura, el punto también es que eso la gente no lo percibe. Ustedes se ponen han visto que en los últimos 20 años nosotros no tenemos, los bancos no tienen publicidad para captar recursos, para captar ahorros. Porque tienen mucho dinero. No, porque el dinero automáticamente está entrando en el sistema cuando todos los pagos se hacen de manera electrónica. Entonces ya todos los ahorros quedan
en el sistema, los pagos de salario del sector público y sector privado quedan como ahorro. Entonces la gente lo puede ir sacando poco a poco, pero mientras tanto los intermediarios financieros tienen ese dinero. Entonces no tienen el costo pasivo. Y está la seguridad social. Y está la seguridad social. Entonces no tienen el costo que implicaba una tasa de interés pasiva para captar recursos del público. Entonces, esa es otra de las explicaciones que, desde mi punto de vista, no entiendo por qué esa tasa no puede disminuir. Con esos números buenos que vimos, 5.75, 5.1, 3.3, que tiene que ver inflación, crecimiento y tasa referencial. Pero acaba de salir el informe último sobre el déficit fiscal, que parece una cifra respetable. Sí, es bastante respetable. Y ya entonces ¿cómo equilibrar la carga en el camino, verdad? Mira, ya yo comienzo a preocuparme porque la gente no entiende que el déficit es acumulativo. Es decir, en la medida que tú tienes un déficit del año pasado y tienes un déficit de este año, tú vas aumentando, obviamente, tu monto total de déficit, y el tema es cómo tú vas aumentando lo que es el porcentaje que tú pagas de los ingresos tributarios. Cuando tú tienes un déficit es que tú lo debes. Bueno, eso es lo mismo que yo digo para las empresas, para la familia, para la persona. Cuando tú tienes desbalance entre ingresos y gastos, tú tienes un déficit. Entonces tú tienes que hacer algo. O disminuye tu gasto o aumenta tus ingresos. La gente normalmente no disminuye los gastos porque muchas veces no tenemos de alguna manera deuda social. Y cuando deuda social es que tú no consumes todo lo que tienes que consumir porque no tienes los ingresos. Entonces tú vas a la parte de los ingresos y no lo tienes, lo que vas a buscar prestado. Entonces, en ese tema, de alguna manera, el espacio fiscal del gobierno se va achicando. ¿Entiendes? Se va achicando para poder no solamente ya pagar la deuda, sino también para solventar los gastos del Estado. Invertir en sectores que para mí, como el de salud pública, está rezagado, pero hace mucho tiempo. Y yo creo, y eso lo digo, lo estoy diciendo en todos los medios, señores, la salud pública hay que tomarla mucho más en serio en República Dominicana. ¿Y cómo esto todo es compatible con la actitud que asumió el gobierno de sencillamente desistir de la reforma fiscal y no presentar un plan alternativo con el rechazo que generó la propuesta original? Buen punto. Yo creo que la presión mediática irresponsable. Yo creo que hubo una presión mediática irresponsable, pero también hubo mucha irresponsabilidad del gobierno en no tener una narrativa clara de lo que implicaba la reforma y de los beneficios de la reforma. No en el corto plazo, porque siempre se entendió que la reforma era mañana, 2025. No, una reforma fiscal tiene un periodo de implementación y tiene un periodo de maduración, pero eso nunca se explicó a la sociedad, nunca se explicó a los agentes económicos. ¿De acuerdo? Entonces, esa narrativa, por un lado, pero también yo creo que el gobierno no mostró un consenso en el propio gobierno, a partir de su equipo económico, de los beneficios que tenía la reforma fiscal. Pero con todo eso, entonces no podemos hablar de una opinión pública irresponsable, porque si no están esos elementos, no puede haber una opinión pública responsable con esos factores. No, hay que distinguir en lo que yo estoy planteando. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la presión mediática irresponsable de sectores interesados. A eso es que me refiero. Los sectores interesados siempre van a tener sus posiciones parcializadas con ese tipo de temas. Sí, pero es que tú no te puedes frotar la mano porque el gobierno haya eliminado una reforma fiscal que al final te iba a beneficiar a ti desde el punto de vista de la estabilidad hacia futuro, porque no estamos hablando de la estabilidad de hoy, no estamos hablando del crecimiento de hoy. Si tú no me la has sabido vender, yo no identifico que me resulta beneficiosa. Sí, lo que pasa es que si la gente no entiende, puede ser manipulada también. Y puede de alguna manera responder a otros intereses que no son... Ahora, Franklin, a propósito de eso, pudiera decirse que el gobierno tiene un déficit económico y tiene un déficit de comunicación estratégica también. Bueno, yo no soy experto en el tema de estrategia de comunicación, bueno, pero creo que usted lo dijo, es decir, no ha sabido comunicar. No hubo una narrativa clara, una narrativa que de alguna manera esa es la comunicación. mostrara consenso. Bueno, yo quiero quedarme en el lado mío, en el lado económico, pero al final es que la narrativa es parte de la propuesta.
Cuando yo tengo una propuesta, no es el contenido a veces lo que se vende, es la forma en la que tú lo vendes, que es más importante muchas veces que el contenido. Y yo creo que si tú le explicas bien, la población la puede entender. Ahora, que la reforma en su contenido, la propuesta de ley de modernización fiscal, en su contenido tenía algunos errores, tenía algunos temas, yo también estoy de acuerdo, pero yo no lo hubiera eliminado, si yo no lo hubiera quitado, no lo hubiera devuelto, yo la hubiera negociado en el Congreso. Ahora, la pregunta vendría aquí a lo siguiente. ¿Puede sobrevivir el país, el gobierno, sin esa reforma? Si permanece, ¿hacia dónde vamos? En el corto plazo, sí. En el mediano plazo, no. Porque es que eso no es una adivinanza. Pero si te faltan los recursos. ¿Qué sería el corto plazo? En el corto plazo, yo estoy hablando a 5 años, nosotros no tenemos ese nivel de... No vamos a tener, la sostenibilidad fiscal no es posible al 2028 sin una reforma. Es decir, que el actual gobierno puede terminar más o menos bien. Pero el 2029 va a ser desastroso si no se hace esa reforma fiscal en estos próximos 4 años. Porque como te digo, no es una adivinanza. Si tú sigues aumentando, si la cantidad que tú pagas, el porcentaje que tú pagas como deuda o como intereses y capital de la deuda pasa por encima del 50%, tú vas a tener una crisis obligatoriamente. ¿Y qué porcentaje tenemos ahora mismo? El porcentaje que tenemos ahora mismo, estamos hablando de un 25.2%. Entonces, estamos hablando, eso solamente de intereses de la deuda. Cuando tú hablas de capital, probablemente estamos pasando del 40%. Entonces, tú estás casi en el borde, ¿de acuerdo? En 4 o 5 años, tú vas a pasar el 50% si tú no haces la reforma. Pero que además, la reforma nada más no es para captar los ingresos. La reforma es para organizar el sistema tributario. Tú no puedes tener una presión de una cantidad de áreas y sectores que demandan porcentajes de recursos que están por ley. Entonces, tú tienes que cambiar eso, pero también tú tienes que cambiar lo que es la regresividad del sistema tributario, en donde tú que eres millonario y yo que vivo de un sueldo, pagamos el mismo porcentaje de impuestos sobre la renta. Entonces eso no es posible. Franklin, ahorita Laura leía un comunicado del Consejo de las Sedes, donde habla de la necesidad de hacer ajustes para mejorar el sistema, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que eso implica. Sí, claro. ¿Cómo manejar ese hueco? Porque ese es uno de los grandes huecos que le genera un déficit al presupuesto nacional, el tema de los subsidios eléctricos. Eso es congestión. Celso se metió en ese tema, Celso se metió en ese problema, pero ahí la única forma es gestión y cobranza. Óyeme, los pobres, la clase media, todo el mundo sabe que tienen que pagar la luz que consume. Nosotros pagamos ese celular sin problema porque nos lo cortan. Y el cable lo pagamos porque nos lo cortan. Y Netflix lo pagamos porque nos lo cortan. Entonces, hay que pagar la luz eléctrica, pero el problema no es el consumidor, el problema es la gestión. Entonces, las EDE deben convertirse en unidades superavitarias a través de la gestión y cobrarle a la gente lo que tiene que pagar. En última instancia, el tema es, yo te voy a suministrar a ti en términos de energía eléctrica lo que tú me pagas. Y te voy a dar la cantidad de luz que tú me pagas. Porque de otra manera vamos a tener el mismo desorden, vamos a tener el mismo problema. Y el segundo elemento es, tenemos que saber que las sedes no pueden ser regalos políticos, no pueden ser premios políticos por apoyo al gobierno. Aquí tenemos 3 servicios que en el imaginario colectivo todo el mundo asume que son gratis. Por ejemplo, electricidad, agua y basura. Gratis. No, eso fue hace mucho tiempo. No, pero todavía el gobierno, el Estado dominicano ha sido incapaz de juntar esos 3 servicios y cobrarlos. Es decir, ¿qué porcentaje de la población dominicana paga basura o paga agua? No, es un porcentaje mínimo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que vuelvo y reitero, el tema es la gestión. La gestión del gobierno, la gestión de las instituciones públicas debe ser para mejorar lo que es la gestión y la cobranza, porque no hay otra forma, no hay otra. Pero fíjese lo que le quiero decir, si usted tiene energía, usted está conectado a una casa, usted se supone que genera basura y consume agua. Bueno, pero eso es como la evasión. ¿Quién le permite la evasión? El Estado, el gobierno. Entonces, lo que tienen que es establecer instrumentos y mecanismos de cómo cobrar. Que la gente va a protestar,
que proteste. ¿Entiendes? Y el gobierno entonces tiene que dar respuesta a eso, pero hay que también tener una narrativa para eso, hay que educar a la gente. Y también a través de los medios de comunicación hay que decir a la gente, hay que pagar los servicios públicos, porque los servicios públicos cuestan y no hay dinero suficiente para pagar esos servicios públicos que el gobierno ofrece a la población. Entonces, esa narrativa diaria, al final de cuentas, va a tener su impacto y la gente va a pagar. Y si no, se va a ver afectado y no va a ver su novela, no va a ver su película, no va a ver juego de pelota. Y entonces al final va a decir, oye, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar los servicios públicos. Porque ya los servicios públicos en el mundo entero, bueno, el dominicano en Estados Unidos paga todos los servicios públicos que le cobran. Pero perdón, muchos dominicanos pagamos todos los servicios públicos aquí también. Claro. Entonces, tampoco es un tema generalizado, es un tema sectorizado y que tiene un tema de temores políticos muy específicos. Sí, por el populismo, y que es una de las cosas que más daño le ha hecho a este país. Sí, el nivel de populismo que se implementó aquí a partir de 1996, para decirlo de manera específica, ha llevado a este punto de hoy. ¿Entiendes? Entonces, todo eso nosotros, y yo no estoy hablando desde el punto de vista capitalista, yo estoy hablando desde el punto de vista racional. Y estoy también hablando desde el punto de vista de que en el corto plazo estamos bien, pero en el mediano plazo podemos tener problemas. Y podemos tener problemas de sostenibilidad fiscal, porque al final de cuentas, ¿de qué se trata? Que el gobierno tenga los recursos suficientes para poder solventar la deuda, el gasto del gobierno, la inversión pública, la inversión en salud, la inversión en agua potable. ¿Y la eficiencia en el gasto público? ¿Dónde podemos abordarlo en algún punto? Porque parte de la intolerancia con las medidas fiscales que se anunciaron en su momento fue la ausencia de un real plan para poder llevar también cierto nivel de austeridad al sector público, donde el derroche es un tema prácticamente endémico en este país. A mí me encantan los enfoques que tú haces, porque ciertamente es uno de los problemas graves que tenemos, porque hay muchos anuncios de eficiencia, hay muchos anuncios burocracia cero. Pero todo eso es mentira. Al final de cuentas, todo eso es mentira. Y a mí me gustaría que trabajemos más con, no transparencia, con la verdad. Por ejemplo, a veces yo veo anuncios de instituciones públicas, no, que logró el 99.6% en transparencia. Sí, porque ahora se están conformando con autocalificarse. Porque es que no es un tema de transparencia, es cuál es el producto y servicio que tú le das a la población que le sirve para algo. No es la transparencia en el manejo, porque a veces yo soy transparente en el manejo, pero no tengo un peso. Tengo 1 millón de pesos, soy transparente con 1 millón de pesos. Y con ese 1 millón de pesos no puedo hacer nada. Eso por un lado, pero por otro lado, yo creo que aquí hay temas que tienen que ver con áreas del gobierno, no del gobierno, del Estado. Por ejemplo, yo me niego totalmente a que sigamos financiando los partidos políticos. Sí, eso para mí es irrisorio que yo le dé dinero para mantener gente haciendo política en los partidos. Póngase a pensar en eso. Bueno, pero ahora le aumentamos 300 millones porque eso es indexado. Ese sí se cumple. Y ese se cumple al pie. El tema del barrilito en el Congreso de la República, esas son cosas que nosotros racionalmente ahora, como que deberíamos comenzar a eliminar. Franklin, hay varios modelos de impulsar una reforma fiscal. La República Dominicana ha hecho varios. Por ejemplo, el gobierno de Salvador hizo un modelo, Balaguer hizo otro modelo. Los gobiernos del PLD hicieron algunos parches, hicieron cosas también. Pero ante este cuadro y ante el fracaso de los 2 intentos del actual gobierno, ¿cómo pudiéramos focalizar un proceso de reforma que no tiene que ser como todo, porque nadie se come la comida de un tiro, yo digo, ¿verdad? No, claro. Es decir, ¿cómo pudiéramos ir llevando esto de manera gradual, incluso hasta de manera experimental, que usted pueda ver si hay una cosa que no funciona, usted la deja, la que funciona usted la aplica? Pudiéramos construir un proyecto que autorice un proceso de ajuste fiscal en el tiempo, a mediano, largo plazo, que sea consistente de ir ajustando el presupuesto y el control de los gastos también, porque el gobierno cuando habla del pacto quiere los impuestos, pero no quiere que le pongan la mano a cómo malgasta el dinero.
pudiéramos o no, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo antes de mayo. ¿Cómo se haría? ¿Cómo Y pudiera lo primero hacerse? que tiene que hacer el gobierno es un relanzamiento del propio gobierno. Es decir, el presidente tiene que, de alguna manera, mandar un mensaje y una señal de que él va a hacer lo que hay que hacer. Y lo primero es cambiar lo que es yo no hablo de todos los funcionarios, pero hay un estancamiento en sectores claramente, que no tenemos que decirlo, aquí hay que decirlo. Eso es lo primero que yo haría si fuera gobierno. Lo segundo es que esa propuesta yo la reestructurara y la sometiera antes de mayo. ¿Y por qué te digo antes de mayo? Porque el presupuesto de 2026 debe contener esa reforma fiscal, esa reforma tributaria, esa reforma del gasto. Pero yo comenzara hoy a buscar consenso, comenzara hoy a ir a los medios, no a los medios de comunicación, no, sino a los sectores productivos y a los sectores de la sociedad civil para explicarle claramente y que ellos opinen sobre la propuesta. La misma propuesta revisada y la misma propuesta reestructurada, porque yo tuve acceso a la propuesta antes de que se implementara. Nosotros opinamos sobre ella y había cosas que tú podías de alguna manera no solamente quitar, que tú podías reenfocar, porque a veces también es el enfoque. Por ejemplo, la ley de cine, que hubo una cantidad de personas de ese sector criticándola y obviamente atacándola. La ley de cine tú no tienes que eliminarla, como se planteó, pero tú tienes que ponerle reglamentaciones para que no hayan cosas no santas como las que estaban ocurriendo. Bueno, lo que pasa es que el planteamiento original era prácticamente cerrarlo. No, es cerrarla. No solamente cine, todo. Bueno, sí, estaba lo de Confotur, turismo, pero yo la revisara también, porque ahí han pasado cosas. Pero precisamente eso es lo que ha llamado la atención, que en vez de abrir un escenario de vamos a revisar estos incentivos, el gobierno lo que hizo fue casi un manoteo y dejemos sí, así. porque se ha jugado, y eso para mí es lamentable, se ha jugado a que la imagen del presidente y el posicionamiento del presidente no lo podemos afectar. Yo digo, presidente, sacrifica 5 puntos porcentuales en lo que es su posicionamiento en el país, en la sociedad. Bueno, 10 puntos porcentuales, porque además, en última instancia, a usted no le va a afectar desde el punto de vista político. Pero al final, ¿qué es lo que da los puntos? ¿Es hacerlo bien? Sí, pero eso es interpretativo, porque al final la oposición va a hacer que eso sea peor. Está bien, pero ¿qué es peor? ¿Tener un déficit que le quita capacidad al gobierno de actuar? Eso lo entendemos tú y yo. No, eso lo entendemos tú y yo, pero la oposición lo utiliza a su favor. Pero Balaguer hizo muchas veces. En el medio de una crisis para poder recuperarse y se recuperó. Sí, pero Balaguer tenía otra característica desde el punto de vista que a Balaguer no le importaba porque él entendía lo que había que hacer. Bueno, no era que no le importaba, entendía. Cuando digo que no le importaba es que cuando él tenía un objetivo y un propósito, él iba detrás de ese objetivo, detrás de ese propósito, costara lo que le costara. Pero, en este caso, lo que pasa es que ahora tenemos una sociedad mediática que todo hay que ponerlo en un... Pero a propósito de que usted sugiere un relanzamiento y propone incluso revisar la propuesta y plantearla antes de mayo, hoy uno de los diarios, específicamente el periódico El Listín Diario, un trabajo de Sauro Escalela, advierte de la restricción de la presencia pública del presidente en los actos públicos, así que hay una cierta restricción. ¿Pudiera el presidente estar trabajando en esa dirección que usted sugiere? Yo creo que sí, porque no hay muchas alternativas, Percy. Si el gobierno no tiene muchas alternativas fuera de lo que es el marco de la reforma fiscal, porque yo te pregunto a ti, desde el punto de vista de los ingresos, ¿cómo tú buscas más ingresos? Que no sea a través de una reforma. Y tú dices, bueno, por el lado del gasto, lo que es la unificación de instituciones, al final eso no te va a dar mucho. Al final tú tienes que atacar ahí la parte del gasto que tú sabes que es un gasto que tú puedes controlar. Es decir, que se malgasta, lo que se malgasta. Donde se malgasta no, donde se malgasta no, donde se gasta demasiado.
Sí, bueno, que se gasta demasiado porque a o que veces se se malgasta malgasta. cuando hay corrupción, cuando se gasta demasiado y tú sabes que puedes eliminar Se y malgasta reducir. cuando no hace una inversión, aunque usted no se tome el dinero. Y cuando no tenga los impactos y los efectos, Claro. y los efectos Y deseados. prioridades, además. Y prioridades, Que eso, muy eso es importante. Por ejemplo, el gobierno suele tener 400 obras abiertas. Tú dices, ¿quién tiene 400 prioridades? ¿Qué presupuesto aguanta 400 prioridades? No es posible. Entonces tú tienes un montón de obras abiertas, inconclusas, con los servicios que la gente necesita en situaciones de descuido, en fin. Ahora, ¿cómo pintar el 2025? ¿Qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo que, bueno, ya usted sugiere? En 30 segundos porque tenemos que Sí. Yo creo que el 2025 es el único año de trabajo que tiene el país. El único. Sí, porque ya a partir del 2026 comienzan las campañas internas y después... Así se prenden los fogones. Sí. Entonces, este año hay que aprovecharlo. Este año de estabilidad, este año es un año para mí de las reformas fiscales, pero este es un año de trabajo para todo el mundo, sector público y sector privado. Y desde ese punto de vista la economía va a crecer alrededor del 5% otra vez, según todos los organismos internacionales, la CEPAL, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos están planteando un crecimiento por encima del 5%, igual una estabilidad de precio. Entonces, ese escenario hay que aprovecharlo para hacer la reforma fiscal, que vuelvo y reitero, no es de corto plazo. La reforma fiscal debe llevarse 4, 5 años, hasta 10 años, pero debe ser explicada. Debe haber una narrativa y debe haber un consenso en el equipo económico y una visión de conjunto en donde manden una señal al presidente de la República y ese equipo que lo que se está haciendo es en beneficio de la población y mejorar la calidad de vida de la gente. Un excelente año para este 2025. Igual para usted ustedes. y la familia. Despedimos, señores, a Franklin Vázquez, economista. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.